En esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios de la actividad número 1 del tema de vectores. Realizaremos la representación rectangular y la representación polar de un vector. Comenzamos. Me indica representar o representación rectangular. Me da los valores del vector. Recordemos que en una representación rectangular, el primer valor que me indica se encuentra en el eje X. El segundo valor se encuentra en el eje Y. Muy bien. Me dice 3 en el eje X. Voy a colocar un vector de longitud 3, en este caso 3 centímetros, sobre el eje X positivo. ¿Por qué positivo? Porque el 3 se sobreentiende que aquí adelante viene el signo más, entonces vendría a ser positivo. Si estuviera el signo negativo, colocaría a este otro lado. Muy bien. Continuamos. El segundo valor representa o se representa en el eje Y. Entonces vamos a colocar otro vector en el eje Y, esta vez de 4 centímetros. Muy bien, ahí ya tenemos otro vector de 4 centímetros. Un vector se representa a través de una flecha, ¿no? Ahora, posterior a esto, lo que vamos a hacer es trazar las paralelas de cada uno de estos vectores. Comenzamos con el vector 3. Su paralela se va a encontrar en este punto. Entonces, trazo una paralela en ese punto, donde termina el vector que se encuentra en el eje Y. Entonces, desplazo con la ayuda de mi regla hasta ese punto y trazo líneas segmentadas. Ya tengo la paralela de este vector. Muy bien. De este vector X. Lo mismo vamos a hacer con este vector que se encuentra en el eje Y. Vamos a trazar la paralela hasta donde termina el vector que se encuentra en X. Entonces vamos a trazar con la ayuda de nuestra regla y trazamos. Muy bien. Vamos a colocar un vector desde donde comienzan los dos vectores hasta donde se intersectan las líneas segmentadas. Ese va a ser el vector resultante o, en este caso, el vector A. Muy bien. Así es como se debe realizar una representación rectangular de un vector. Recordemos, el primer valor se encuentra en el eje X, el segundo valor en el eje Y. Luego trazamos las paralelas, paralela del vector que se encuentra en el eje X, trazamos, paralela del vector que se encuentra en el eje Y, trazamos y unimos los puntos, estos dos puntos, para encontrar el vector A. Muy bien. A continuación vamos a realizar la representación polar del siguiente vector. Recordemos que en una representación polar me da el valor del módulo y la dirección del módulo. Lo primero que tengo que hacer es medir con la ayuda de mi transportador desde el vector X positivo, marcar el ángulo que me indica. En este caso es 40 grados. Entonces, con la ayuda de mi transportador haré coincidir los puntos y mediré 40 grados. Entonces, en el punto en donde tenga 40 grados, en ese punto voy a trazar el otro vector. Muy bien.
Una vez que medimos los 40 grados, marcamos y en ese punto donde son los 40 grados voy a hacer coincidir un vector desde el origen hasta donde es o hasta donde mida 40 centímetros. Vamos a colocarle colorcito. Listo. Y ese vendría a ser el vector A. Entonces, para realizar una representación polar de un vector, me da el valor, el primer dígito es el valor del módulo. Muy bien. El segundo valor que me da es el valor del ángulo donde se ubica este módulo. Entonces, lo que tengo que hacer es medir primero el ángulo con la ayuda de mi transportador. Mido los 40 grados, marco en ese punto donde es 40 y trazo un vector, en este caso de 4 centímetros, en ese mismo punto donde eran los 40 grados. Muy bien. Y de esta forma se realiza la representación ya sea rectangular o polar de un vector.